Bien, amigos, amables radioescuchas de esta frecuencia y hasta donde nos alcance con nuestra voz. Estamos nuevamente en esta cita semanal acompañados de la invaluable compañía del doctor Miguel Erasmo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido amigo Eduardo Castellanos. Aquí feliz de estar con ustedes, compartir todas estas ideas con los radioescuchas de Sachila y otras regiones de Oaxaca, porque tengo entendido que se puede escuchar esto incluso hasta la Mixteca, por allá por donde están otros amigos que nos han dicho que les ha interesado el programa. Es un gusto estar con ustedes y les mando un saludo sin COVID desde aquí, desde la caliente, la calurosa, cada día más colorosa Oaxaca, porque los seres humanos inconscientes no dejamos de cortar árboles, somos asesinos de árboles y esto realmente está teniendo un efecto terrible en el clima. Y ya Oaxaca, fíjate que te comento antes de empezar, yo llegué a Oaxaca hace unos 12 años. Bueno, tú te acuerdas porque te conocí llegando yo a Oaxaca. Era muy fresco Oaxaca, las mañanas siempre eran muy frías y salían bocanadas de vapor de agua de la boca cuando uno respiraba. Ya eso se acabó. Bueno, ya acabamos con eso. Ahora Oaxaca cada día está más caliente. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Sí, qué bueno que haces esta remembranza, Miguel, porque está muy ligado con el tema que hoy pretendemos desarrollar. En este su programa, Pedagogizando la Vida, donde queremos traer a la mesa el análisis, la reflexión de que todo lo que hacemos, al final de cuentas, tiene una consecuencia pedagógica, una consecuencia de orientación de las nuevas generaciones. Pedagogizando la vida, entonces, podríamos decir que parte de esta realidad, lo que dijo Miguel, Oaxaca se ha vuelto una ciudad muy caliente, muy calurosa, bueno, por los cambios climáticos, pero el ser humano contribuye de una manera también muy directa, como por ejemplo la deforestación, que no se cuida el entorno. Pero esto pasaría por estas generaciones que han estado sujetas a un sistema educativo que a lo mejor ha tenido ciertas carencias. Y hoy el tema que queremos tratar justamente es el proyecto educativo escolar y la emancipación. La pregunta entonces sería, ¿será necesario que toda escuela tenga un proyecto educativo escolar? No bastan los planes y programas, los libros de texto, una currícula, un horario y toda una estructura que tiene la escuela pública, Miguel. Adelante. No, amigo mío, no basta. Esa pregunta que haces es fundamental. No basta el plan, el programa, el modelo educativo, el libro gratuito. No basta. Toda escuela debe tener un proyecto educativo. Y fíjate, la respuesta es contundente. Toda escuela debe tener un proyecto educativo y si una escuela no tiene un proyecto educativo, entonces no está trabajando correctamente. ¿Cuál es el argumento para que esto sea así? Te voy a dar dos argumentos. Primer argumento. Es imposible que los programas, que el modelo educativo nacional agote la diversidad cultural enorme de este territorio conocido como México, que es el Anáhuac. Más de 60 culturas madres. Oaxaca, más de 16 o 16 culturas originarias. Y tú que eres maestro, coincides conmigo cuando tú tomas el programa, cuando tú tomas los planes, cuando tú tomas el modelo educativo, cuando tú tomas los libros gratuitos, ahí no aparecen esas culturas. Y si aparecen es, digamos, como un simbolismo, un adorno, algo de pasada. Entonces, un primer elemento que los maestros tienen que considerar es que las orientaciones nacionales hacia la educación, porque la educación en la modernidad es una función del Estado. El Estado no va a regalarle la educación a nadie. Por tanto, el Estado, en su función normativa, establece cuáles son los criterios generales para educar. Pero cada escuela tiene que hacer un proyecto educativo porque cada escuela tiene la tarea inalienable de aterrizar esas orientaciones nacionales en las características de su comunidad, de su comunalidad, de su pueblo, de su barrio, de su zona, etcétera, etcétera. Entonces sí es necesario un proyecto educativo. ¿Por qué? Porque si no hubiera un proyecto educativo y hacemos exactamente lo que nos están diciendo las orientaciones nacionales, entonces pudiéramos decir que la educación está descontextualizada. ¿Por qué descontextualizada? Porque hacer lo que nos orientan los documentos generales, nacionales, está bien.
pero hacerlo sin contextualizarlo no es correcto. Entonces, contextualizar la educación significa ajustar todas las orientaciones a las características específicas, a las características particulares y singulares de los niños y de la región en la que yo estoy. ¿Y cómo se ajusta eso? Bueno, se ajusta a través del proyecto de escuela. La función del proyecto de escuela, uno, es, digamos, metafóricamente, aterrizar todas las orientaciones sobre la educación a las características contextuales de la institución educativa de la que se trata. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento que te quiero dar es que precisamente en el diseño curricular, se llama diseño curricular precisamente a la ciencia que se encarga de diseñar las currículas que ejecutamos en las escuelas. En el diseño curricular hay 3 niveles de concreción. El macro nivel hace referencia a todas estas orientaciones nacionales. Los planes, los programas, el modelo educativo, los libros gratuitos. Pero por debajo de ese macro nivel hay un nivel meso de concreción de la currícula, que es el proyecto de escuela. Y por debajo del proyecto de escuela, además, está el nivel micro del diseño curricular, que es la planeación del maestro. Porque también hay que considerar que el proyecto de escuela no puede agotar las características de todos los niños de la escuela. Entonces hay que volver a planear. Esto significa, para que los padres me entiendan, que la educación se planea 3 veces. Primero por el Estado, cuando establece los criterios generales. Segundo por la escuela, cuando construye el proyecto educativo. Y tercero por el maestro, cuando hace el plan de clase. Porque el maestro en el plan de clase lo que hace es aterrizar el proyecto de escuela a las características muy específicas de sus niños, de sus niñas, de los alumnos que tiene en el aula. Es por eso, mi amigo, que sí es necesario, es imprescindible y es parte de la orientación que un maestro tiene, elaborar un proyecto educativo. Así que pudiéramos decir que una buena referencia que pudieran tomar los padres cuando deciden a veces a qué escuela van a mandar a sus hijos sería conocer cuál es el proyecto. Pero algo muy interesante también, Miguel, la capacidad o la permisibilidad que la escuela tenga para que los padres participen, porque ellos son los mejores conocedores del contexto de la comunidad, de la lengua materna, de las costumbres, de las actividades económicas. Mencionaste una cosa que es fundamental. ¿Qué es lo que los padres consideran para poner a su hijo en una escuela o para buscar una escuela para su hijo? Muchas veces los padres apuntan a algo que, por ejemplo, el prestigio de la escuela. Pero hay que considerar que muchas veces el prestigio de la escuela se basa en cosas que no son las cosas que a los padres les interesan. Porque si la comunidad donde está la escuela tiene un problema de contaminación del río, pues es un interés de la comunidad que las escuelas aborden el tema de la contaminación, el tema de la protección del medio ambiente, porque es un problema que tiene la comunidad. Y no puede ser que la comunidad esté enfrentando ciertas urgencias y la escuela ande por allá dando un conocimiento que no tiene nada que ver con las urgencias que está enfrentando la comunidad. Eso no debe ocurrir. Por eso lo que tú acabas de decir es fundamental. Los padres deben preguntar cuál es el proyecto educativo de esta escuela. Pero más importante todavía, que lo acabaste de puntualizar, es que los padres deben participar en la construcción del proyecto educativo de la escuela. Es un error que los maestros se sienten en sus espacios a diseñar los modelos educativos sin la participación de la escuela. Es un grave error porque entonces la escuela se descontextualiza. La escuela deja de considerar cuáles son los problemas, las necesidades, las urgencias y también deja de considerar las potencialidades que el contexto tiene para apoyarla a ella en su función educativa y instructiva. Entonces los maestros tienen que considerar al elaborar el proyecto educativo las condiciones nacionales, las condiciones regionales y las condiciones específicas del lugar donde están. Las condiciones nacionales porque necesitamos un proyecto educativo emancipador, antineoliberal, que recupere la conciencia histórica. Las condiciones estatales o regionales porque no es lo mismo Oaxaca que Coahuila. Hay diferencia entre los estados del norte y del sur y por tanto las escuelas se van a plantear proyectos que tienen que entender esa diferencia. Y también considerar las características específicas, porque no es lo mismo la Sierra Juárez que el Papaloapan que Valles Centrales. Entonces, sí, una escuela que esté en el Papaloapan, donde se dan esas enormes crecidas,
donde se dan los problemas que se dan en el Papaloapan, debe en su proyecto considerar elementos que no debe considerar necesariamente una escuela que está en la Sierra Sur o en la Sierra Juárez, en la Sierra Norte. Y esas escuelas de la Sierra Sur y la Sierra Norte van a considerar elementos que no se van a considerar en valles centrales. Entonces, he tratado de darte dos argumentos de por qué es necesario un proyecto de escuela. Claro, y en esta construcción de este proyecto escolar, pues tenemos un enorme apoyo, los maestros, con las personas mayores de la comunidad, porque encierra muchos conocimientos. No solamente se basa en las técnicas metodológicas para elaborar el proyecto. ¿Qué importancia tiene tomar en cuenta estos saberes empíricos de nuestros grandes, de las personas mayores? Bueno, imagínate, cada vez que muere un viejito en la comunidad o una persona mayor, una señora grande, muere una biblioteca. 70, 80, 90 años muere una biblioteca. La escuela tiene que intentar recuperar todo eso. La escuela puede hacer muchísimas cosas interesantes, al rato vamos a hablar, tratando de recuperar toda esa cultura. Pero en la construcción del proyecto de la escuela tienen que participar todos los actores educativos. El proyecto no es el resultado del razonamiento o el pensamiento colonizador del maestro. Para que el proyecto de escuela deje de ser un acto colonizador, tienen que entrar como autores los padres de familia, los niños, las autoridades municipales o las autoridades comunales, para discutir entre todos cuáles son las necesidades educativas y qué es lo que se quiere con esos niños. Ahí está. Ahí tendríamos una coautoría de los maestros, de los miembros de la comunidad y de las personas mayores. Vamos a una identificación de la radio y cuando regresemos abordaremos la parte complementaria para que sea este proyecto educativo y también emancipatorio. No se desconecten, regresamos en un instante con ustedes. Ya regresamos en este segmento para continuar con el contenido de nuestro programa. Se estaba comentando y esperamos que los padres de familia puedan entender a la escuela como un fenómeno muy dinámico. La escuela, hay concreción del plan y programa, nos decía el doctor Miguel, hay un plan muy general que es macro, un plan meso que es el que establece la escuela y un micro que establece el maestro. Lo más importante que estamos platicando aquí es que el padre de familia también puede participar y tiene cabida en el diseño de ese proyecto escolar para que alcanzara emancipación. Si vemos el diccionario, la emancipación es lo que tiene que ver con la liberación de algo. Entonces, plantea el doctor que nuestro proyecto escolar tendría que ser emancipador. Doctor, empecemos por explicar qué contemplaría un proyecto escolar emancipatorio. Bueno, imagínate tú, la pregunta que tú estás haciendo es una pregunta que no se puede responder de manera general como si se pudiera aplicar ese criterio a todas las condiciones históricas que hay. O sea, si usted es maestro en una comunidad rural de Oaxaca, donde hay una mina que está contaminando el medio ambiente, hay elementos de la emancipación ahí que son necesarios por el contexto, diferentes a si usted es un maestro de aquí de Oaxaca y está en el Istmo, donde están todos esos campos de grandes ventiladores produciendo energía limpia, aparentemente es bueno, pero cuando usted escarba un poquito, han ido comprándole los terrenos en precios irrisorios a los habitantes de esos lugares, que además ellos tienen que pagar la luz carísima, y eso pertenece a empresas privadas que utilizan todo eso para hacer negocio con la energía eléctrica y no realmente para ayudar el proceso de vida y dignidad de los habitantes de esas regiones oaxaqueñas. Entonces, tienes que entender que las necesidades del contexto, las necesidades de emancipación emanan del contexto real y también del contexto histórico, ¿no? Porque hay un neoliberalismo que es nacional, que establece criterios de dominación nacional, pero también hay eventos regionales y eventos que pertenecen a comunidades que implican procesos de dominación, y emanciparse para nosotros es
liberarse, como tú has dicho, de todas las formas históricas de dominación que se han ido construyendo en el capitalismo y en el neoliberalismo. El despojo de la riqueza es una forma de emancipación, pero eso no lo podemos recuperar en la escuela. La escuela no puede nacionalizar el litio, ¿no? Pero el despojo de los saberes, que es otra forma de dominación, sí puede ser atacado desde la institución educativa. Porque nos despojaron de la riqueza, también de los saberes. Y los saberes tienen que ver con la escuela. Pero entonces la escuela, en vez de recuperar la conciencia histórica, en vez de recuperar los saberes necesarios para que el niño comprenda por qué el mundo está como está y qué habría que hacer para cambiarlo, la escuela se entretiene entonces en las leyes de Newton, la tabla periódica de Mendeleev, la regla de acentuación de las esdrújulas, las llanas y las agudas, la división aeróbica y anaeróbica, la respiración aeróbica y anaeróbica, la división celular por mitosis y meiosis, y los procesos históricos que están golpeando la vida diaria del joven, golpeando a su familia, empobreciendo a la comunidad, no son abordados por la escuela. Esto es parte de la lógica de la dominación del sistema. Convertir a la escuela en una institución que ignora las urgencias, ignora las problemáticas creadas por el capitalismo, ignora las soluciones, porque sí hay solución para el capitalismo, pero la solución para el capitalismo pasa por la conciencia, la organización y la lucha. Y estos son tres elementos que la escuela y la currícula ignoran rotundamente, para no darle arma a la clase oprimida, ¿no? De que sepa lo que hay que hacer y sepa cómo hay que hacerlo. ¿Qué hacen entonces los oprimidos en medio de la opresión, en medio de la pobreza, en medio de la depauperación, en medio de la desesperación? Se van a las iglesias a encender velas y a pedirle a sus dioses, cualesquiera que estos sean, que por favor les regalen, por favor, un pequeño milagro para salir de la vida oprobiosa que nos ha tocado. Esa es la realidad que se vive. Entonces, ¿por qué necesitamos un proyecto educativo emancipador? Porque necesitamos que el pueblo, los jóvenes, adquieran conciencia histórica de lo que está ocurriendo y de cómo se podrían resolver estos graves problemas que hoy nos azotan a todos. Y si bien es cierto que pues, la sociedad está integrada por otras instituciones, ¿por qué? Ya lo hemos platicado, pero quisiera que nos explicaras por qué es que la escuela está convocada a poder desarrollar este proyecto educativo, ya necesario porque es la escuela, pero ¿por qué emancipador? Bueno, te voy a decir algo que tiene que ver con la sociología de la educación, es un tema que me gusta mucho. Voy a hacer la pregunta que tú me hiciste, pero de otro modo, para que los padres se ubiquen. ¿Por qué la escuela es la institución cultural más importante de una comunidad? Porque en una comunidad también hay un museo, también hay una biblioteca, ¿no? También está la Casa de la Cultura, está la escuela. Pero ¿por qué la escuela es la que está convocada? ¿Y por qué solo la escuela puede enfrentar esto? La escuela tiene ciertas características. Primero, a las otras instituciones culturales de la comunidad se va voluntariamente. A la escuela se va obligadamente. Usted va al museo si usted quiere. Usted va a la Casa de la Cultura si usted quiere. Usted va a danza, teatro y música si usted quiere. Pero a la escuela todos tienen que ir. La escuela es una institución estatalmente obligada por la que transcurren todos los jóvenes en el proceso de formación de su personalidad. Por tanto, lo que hace la escuela impacta de forma irremediable en la personalidad, en la conciencia, en la construcción histórica individual de cada joven. Entonces, la escuela es insustituible en el proceso de emancipación. Es un primer elemento. Un segundo elemento. Las otras instituciones culturales que hay en una comunidad no tienen como objetivo fundamental la planeación del proceso educativo para la formación integral de la personalidad de los jóvenes. Tiene como objetivo extender la cultura y estas cosas. Pero la escuela tiene un objetivo muy claro: participar en el proceso de formación de la personalidad, del desarrollo de la dignidad y de la libertad de los seres humanos. Ese objetivo hace que la escuela sea una institución que no podemos obviar en el proceso de construcción de la emancipación.
Un tercer elemento fundamental, la escuela reúne la mayor cantidad de profesionistas de una comunidad, siempre. La escuela los reúne. A veces en la comunidad no tienes un profesional en la dirección del municipio, o no tienes un profesionista en la biblioteca, pero los tienes en la escuela. Cuando digo profesionista, no quiero que se asuma esto como un acto de disminución de la importancia de los otros agentes comunitarios. Digo profesionista en el sentido de una persona que fue preparada para ejercer desde la conciencia de los procesos psicológicos, personales, históricos y sociales, la función de educar. Porque el maestro no es cualquier persona. El maestro es una persona que puede explicarse el problema educativo desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo psicológico. Y eso es fundamental, porque entonces está listo para producir un proyecto que tenga la conciencia del por qué, del cómo, del cuándo y del para qué. Un proyecto con conciencia de la ruta que hay que seguir. Entonces, eso hace que la escuela también sea una institución insustituible. Otro elemento fundamental de la escuela que la hace insustituible y que a veces obviamos es que la escuela es una institución que participa de la construcción histórica de la comunidad de forma activa. La mayoría de las comunidades de Oaxaca que hoy reciben, por ejemplo, a sus niños de preescolar, la mayoría de los jardines infantiles en la Sierra Juárez, cuando vas y averigua, a ese jardín fue el abuelo, fue el papá, la mamá, el hermano y ahora va el niño. Todo el mundo pasó por ese jardín. Eso significa que las escuelas se constituyen en instituciones creadoras de sentido. Son lugares. No se constituyen en no lugares. Habría que abordar ese aspecto, pero quiero que quede claro que las escuelas son lugares en el sentido de que ellas crean añoranzas, le dan sentido a la vivencia y a la vida de las personas. Son espacios de afectividades, espiritualidades, donde hicimos amigos, donde hicimos las primeras cosas importantes en nuestra vida, donde dimos los primeros besos, tal vez, cuando nos enamorábamos en la secundaria. Todo eso hace que la escuela sea un lugar que cuando convoca, se asiste en masas. Cuando la escuela convoca, hasta los presidentes municipales van. Todo eso la hace una institución de un relieve que no lo podemos comparar con el relieve que alcanzaría una biblioteca, una casa de la cultura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta es la importancia sociológica de la escuela. Y si quieren, pueden apuntar ahí los padres. La importancia de los proyectos escolares desborda las fronteras de la escuela, impactan en la comunidad. Un proyecto escolar emancipatorio no solo es un proyecto que da conciencia, es un proyecto que también aborda las urgencias y los problemas comunitarios. Si una comunidad tiene un problema de aguas, de escasez de agua, de contaminación de agua, eso tiene que ser un problema básico que la escuela enfrente en su proyecto educativo. Investigar, buscar información, elaborar periódicos informativos, periódicos críticos, sobre el tema de la contaminación del agua. Si una escuela tiene un problema de una minera que le están robando sus territorios, eso tiene que entrar en el proyecto de escuela de forma fundamental. Los muchachos tienen que entender qué cosa es una cantera, una mina a cielo abierto, qué cosa es una mina soterrada. Cuando se hace una mina a cielo abierto, hay que levantar toda la capa vegetal, hay que levantar, dejar la roca viva. Y el impacto que tiene en el medio ambiente es fundamental. Eso se tiene que discutir en la escuela, aunque no sea una escuela de minería. ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que la escuela no puede estar al margen de los problemas de la comunidad, porque la escuela pertenece a la comunidad como institución cultural, educativa. No sé si respondí tu pregunta. No, claro que sí, bien respondida, e incluso una escuela del Valle, a veces prevalece una idea muy tradicional, no crítica de la escuela, en la que se renuncia y se dice, mando a mi hijo para dejar de que no sea lo que soy, ¿sí? Cuando en realidad la escuela, una escuela crítica, tendría que estar apuntalando las actividades que hace la comunidad para que se vayan integrando con mayores conocimientos, con mejores procedimientos. Bueno, el tiempo de la radio nos pide el espacio para que mandemos una identificación y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. No se vaya, no se desconecte. Estos los que habitamos
Ya estamos de regreso con ustedes en este programa que lleva por nombre Pedagogizando la Vida. Les recordamos que si alguien tiene interés en volverlo a escuchar, puede buscar en un sitio web, en la plataforma de YouTube, el canal que lleva por nombre Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Así lo teclean y ahí aparecerá este programa en su versión de video, donde ustedes lo podrán escuchar, y les pedimos por favor que nos ayuden a divulgar este programa porque así va a llegar a más oídos estas reflexiones con respecto al tema de la escuela. Bueno, el doctor Miguel ya nos hizo algunas precisiones con respecto a la necesidad del proyecto escolar y que este debe tener una característica que debe ser emancipador. Entonces, un proyecto escolar emancipatorio. Vamos a profundizar un poco más, le pedimos al doctor, ¿en qué consiste el concepto emancipador y las características para que realmente alcance la dimensión de proyecto emancipador? Adelante, doctor, por favor. Ahorita yo hice referencia y dije que va a depender mucho de las características y las urgencias del lugar donde esté, ¿no? Pero quiero dar algunos elementos que creo que son generales. Creo que hay aspectos que sí se aplican a todos los proyectos. Primero, creo que un proyecto educativo emancipador debe buscar, por sobre todas las cosas, desarrollar en los jóvenes conciencia histórica. Conciencia histórica no es saber historia. Usted puede saber mucha historia y no tener conciencia histórica. Yo asumo conciencia histórica como con algunos elementos que vamos a enumerar. Primero, conciencia histórica es, en primer lugar, conocer el despojo. O sea, conocer cómo nos han despojado. De 4 cosas fundamentales. Nos han despojado de la tierra. Evidentemente en la tierra estaban los recursos que ellos querían. El oro, la plata, el níquel, el cobre, el hierro, el petróleo, el gas. Nos han despojado de los recursos. España se llevó cientos de toneladas de oro y plata, por las que no pagó nada. Fue un regalo que le hicimos a España. Nunca hemos cobrado eso. Estaría bien que le pasáramos la factura a España. Que nos pagaran lo que nos deben. Porque se robaron. Que fue un robo. Tercero, nos despojaron de los saberes. Quemaron los códices. Hoy la mayoría de las cosas que nosotros conocíamos y descubrimos y nos hicieron una de las culturas madres más grandes y poderosas, se perdieron, los quemaron. Nos despojaron de la voluntad, porque nos quitaron la tierra, como dice Galeano, y nos dieron la Biblia. Bueno, nos dieron la Biblia y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra. Y en la Biblia decía, hágase tu voluntad, no la mía. O sea, en la Biblia directamente nos dicen, no tenemos voluntad. Nuestra voluntad es una voluntad externa. Eso significa que si yo me quiero emancipar, tengo que ver si la voluntad ajena a la mía me emancipa y me quiere emancipar. Porque yo no me puedo emancipar. Ahí no hay humanismo. Quiero que quede muy claro. No puede haber humanismo en una concepción en la cual el hombre es reducido a un ente que es dirigido por una voluntad ajena. No puede haber humanismo en una concepción en la que al hombre le arrebatan toda su dignidad y lo dejan a merced de una voluntad ajena. O sea, yo tengo que tener dignidad, yo tengo que tener la capacidad de poder decidir qué hago con mi vida. Es mi vida, la tengo que vivir. Eso es una de las cosas más grandes que nos robaron. Y por supuesto, con eso nos robaron la libertad. No somos libres. Ya no tenemos tierra, no tenemos conciencia, andamos detrás de una botella de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de chatarra, viendo ver qué le arrebatamos al otro, qué le quitamos al otro, cómo construimos un patrimonio. Nosotros que veníamos de una cultura donde el patrimonio era colectivo. Nosotros venimos de una cultura donde la tierra era colectiva, donde todo pertenecía a todos. No había que construir ningún patrimonio, simplemente había que ser. Y nos han metido en una lógica en la cual, si yo no tengo un patrimonio, no soy. Para ser hay que tener un patrimonio. Y para tener un patrimonio hay que robar. O hay que despojar a otros. Déjanos poner la palabra robar, porque a veces el despojo está autorizado por la ley, ¿no?
y está autorizado a despojar a otro. Entonces, esos son indicadores para mí fundamentales. Conciencia histórica. Otro elemento fundamental, reconocer a nuestro verdadero enemigo. Si el proyecto no nos enseña quién es el verdadero enemigo, vamos a acabar peleándonos unos con otros, como hemos hecho tantas veces. Tlaxcaltecas contra mexicas y los castellanos felices. Porque la gran Tenochtitlán tomaron más de 400.000 tlaxcaltecas. Un ejército de originarios para derrotar a otro ejército de originarios y los castellanos se quedaron, en definitiva, con la victoria. Eso nos ha pasado muchas veces en la historia, eso no es de ahora. Los que asesinaron a Zapata y a Villa fueron también nuestros. El que apuntó su revólver contra Colosio no fue un miembro de la alta oligarquía mexicana, fue también un desarrapado, como diría Galeano, ¿no? Un ninguneado, como nos llama Galeano. Entonces es importante reconocer a los enemigos. Otro elemento fundamental que la escuela tiene que formar es unidad, conciencia de la unidad. El proyecto de escuela tiene que buscar que los jóvenes comprendan. Esto que voy a decir va a crear mucho que decir, mucha crítica, me parece interesante que ocurra así. La escuela tiene que enseñar que el aprendizaje es siempre una proyección individual de un proceso colectivo. No puedo hacer responsable a un joven del aprendizaje. El responsable del aprendizaje siempre es el joven y el colectivo. Hay una dialéctica entre colectivo y joven que es fundamental. Si un joven tiene dificultades con matemática, el colectivo tiene que asumir esa responsabilidad y ayudarlo, acompañarlo, darle la mano. No se trata de que lleguen unos y otros no, se trata de que lleguemos todos y a tiempo. La unidad tiene que entrar para destruir todas las formas individualizantes de evaluación, todas las formas individualizantes de estrategias, de enseñanzas, donde se asume que el responsable del aprendizaje es un individuo arrancado de su contexto familiar y social. Esto fue un tema que discutí contigo el otro día. Un muchacho con problemas de aprendizaje generalmente tiene raíces históricas, raíces sociales, raíces familiares que están detrás de eso. Y hay que asumirlo de ese modo. Otro elemento fundamental es la praxis, lo que la escuela hace. Yo pregunto, ¿la escuela está encerrada entre las paredes del aula resolviendo problemas de lápiz y papel? ¿O la escuela destruyó o echó abajo los muros que la separan de la comunidad? La escuela tiene que ir hacia lo comunal y volverse comunal en el sentido de que sus saberes tienen que tener un impacto en la vida y en los problemas de la gente. Si no, se aliena, se separa, se distancia, se enajena. Por eso la praxis de la escuela es fundamental. Hay que preguntarle a la escuela, ¿qué estás haciendo? En una comunidad donde el río está contaminado, ¿qué está haciendo la escuela? ¿Discutiendo de la contaminación en el aula? ¿O están en el río levantando basura? En una comunidad donde hay una escuela y hay una anciana que vive sola y no tiene quien le ayude a carrear el agua, ¿qué está haciendo la escuela? ¿Discutiendo valores con los textos de Aristóteles o ayudando a la anciana a carrear su agua? ¿La escuela se está ocupando de los problemas de la comunidad o no? Es una discusión que tenemos que tener, porque la escuela se ha concebido como una institución al margen de la comunalidad de la comunidad y sus urgencias. Por último, además considero que la escuela emancipadora tiene que ser creativa. Hay que buscar soluciones creativas a los problemas que tenemos. Hay que buscar soluciones creativas a las urgencias. Y por supuesto también hay que buscar soluciones creativas a nuestras propias limitaciones como maestros, como escuela, como institución culturalizadora. Y te dejo con una idea para discutirla al ratito, si se puede. Uno de los problemas más serios que hoy carga la escuela y que le impiden emancipar es el distanciamiento que tiene de los padres de familia. Realmente la escuela está distanciada de los padres de familia. Hay una supuesta unidad a partir de las reuniones de padres, a partir del comité de padres de familia. Hay una supuesta unidad y hay una supuesta confabulación que no es real, es ficticia. Porque los padres no participan en la concepción de la currícula, los padres no discuten el proyecto educativo, los padres no discuten los procesos de evaluación, los padres no discuten los proyectos y los procesos didácticos, los padres no discuten los objetivos escolares.
Los padres no pueden entrar al aula a ver y a disfrutar el proceso de aprendizaje de sus hijos. La puerta se les cierra en sus narices y ahí se encierran a hacer cosas de las que nosotros después no sabemos cuáles son, qué son, cómo funcionan. Ahí yo no creo, yo creo que eso no es unidad. Unidad es cuando no solo se abre la puerta de la escuela para hacer una asamblea. Unidad es cuando se abre la currícula para que los padres participemos en las discusiones. Ah, por supuesto que nos van a decir que no tenemos conocimiento, no tenemos saber. Porque evidentemente el capitalismo neoliberal nos considera unos ignorantes de primera categoría. Y yo te pregunto, ¿quiénes son los que dominan las lenguas madres? ¿Los maestros o los padres de familia? ¿Quiénes son los que dominan la producción de artículos fundamentales para la vida? ¿Los maestros o los padres de familia? Yo te pregunto, si una escuela está en una comunidad donde el renglón económico fundamental es hacer vasijas de barro para venderla, ¿la escuela debe o no tener un horno? Y enseñar también como parte del proceso a los muchachos a hornear el barro y a pintarlo. ¿Eso debe ser parte de la escuela o no? Yo pregunto, si la comunidad vive del barro negro y la escuela no tiene un horno, ¿esa escuela pertenece a esa comunidad realmente o pertenece a la currícula del Estado? ¿A quién pertenece? Si la comunidad vive de hacer bolsas de mimbre, ¿la escuela tiene que enseñar a los muchachos a tejer o no? La escuela tiene que asumir el proceso económico de fabricación, de comercialización y de venta de eso para darle a los muchachos las herramientas necesarias, ¿o no? Porque te digo, amigo, pensemos, tenemos escuelas que están totalmente de espaldas a sus comunidades, a sus contextos. Y eso, evidentemente, en mi opinión, es una limitación fundamental de los proyectos educativos, que no les permite ser emancipadores. Bien, no se despegue, porque hay una respuesta a una pregunta que quedó en el aire acerca del fenómeno del distanciamiento con los padres de familia, con los maestros, con la escuela, con la comunidad. Y ya lo decía Miguel, para que realmente tengamos un proyecto educativo emancipador, pues debe reunir características específicas, ¿no? Formar a los estudiantes, formar nuevas mentalidades con respecto a lo que es la conciencia histórica, que superemos estos conflictos en los que hemos vivido, que no sabemos trabajar en unidad, porque no hemos identificado quién es nuestro verdadero enemigo y pensamos que está en el que está al lado. Bien, no se vaya, vamos a una identificación de la radio. No se vaya, regresamos. Que por este edificio sin dueño te hicieron doler. Bien, aquí estamos con ustedes en este esfuerzo que realiza este centro de producción radiofónica en el que está produciendo este programa que se llama Pedagogizando la Vida, que se ha procurado y preocupado por traer a la mesa de la discusión de temas que a veces se obvian en la escuela. No se tratan, no se reflexiona al respecto. Queremos que este programa los invite y esperamos próximamente que pueda haber una participación más activa de ustedes, padres de familia, de ustedes, estudiantes que reciben este impacto de lo que hace la escuela en la comunidad, para que vayamos haciendo de manera más creativa este programa. Quedó sobre la mesa una pregunta que decía el doctor: ¿existe distanciamiento entre los padres de familia y la escuela o no? Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, mi amigo, cuando tú preguntas a qué se debe, las causas son múltiples. La primera causa es que la escuela responde al sistema, no responde a las necesidades de la gente. La escuela está pensada, concebida, diseñada por el sistema. El sistema incluso diseña hasta las cosas más básicas de la escuela. Color, forma. Aunque parezca una cosa rara, te va a ocurrir que vas a ir a una escuela primaria en la Sierra Mije y vas a encontrar que es igualita a una escuela primaria que hay en Cóvila. La misma estructura, el mismo color, las mismas ventanas, las mismas dimensiones del aula, las mismas mesas, las mismas sillas. Entonces hay un distanciamiento. Este solo elemento que te estoy proponiendo que pienses implica un distanciamiento. Por supuesto, me van a decir, ¿no? El sistema establece los criterios constructivos para evitar un accidente en caso de un temblor y todo eso. Pero esos criterios constructivos pueden dejar espacio a la creatividad de la gente.
no tienen que uniformarnos, no tenemos que aniquilar nuestras culturas madres y volvernos todos igualitos, ¿no? Otro elemento que significa para mí distanciamiento. Los uniformes escolares son diseñados siempre a la usanza europea. Colores, estilos. No te encuentras un cómodo uniforme escolar donde los zapatos sean guarachis y pantalón de hilo con las ropas originarias. Más económico muchas veces, más al alcance de los padres. Entonces nos hemos metido en una maquinaria mercantil donde ya incluso están definidas las tiendas donde vamos a ir a comprar esos supuestamente necesarios uniformes escolares, que no son tan necesarios, también son parte de una imposición del sistema. Hay un distanciamiento porque realmente no participamos de la discusión hacia el interior de la escuela de los problemas pedagógicos. ¿En qué se ha convertido la participación de los padres? Pues los llaman para hacer tequio, para limpiar baños, para limpiar la escuela, para hacer guardia. ¿No? Somos como intendentes en masa, ¿no? No nos llaman para discutir el proceso docente. No llaman a los padres para discutir el proceso educativo. Muchos maestros, incluso si el padre, a mí me ha pasado, emite un juicio o un criterio que no está totalmente de acuerdo con la línea del maestro, es una discusión terrible. Los maestros no permiten, no admiten. Entonces, eso implica para mí distanciamiento. Hay un distanciamiento porque incluso hay un sistema de relación que está concretado en el reglamento escolar. O sea, ¿cómo yo veo que pudiéramos, digamos, navegar en contra del distanciamiento? Crear proyectos escolares donde todos asistamos aportando nuestras fortalezas, supliendo nuestras debilidades comunes. Imagínate un proyecto de escuela en el cual tuviéramos en las noches, tal vez, ¿no?, algún tipo de actividad donde los padres vinieran a enseñar a los maestros a tejer vasijas de mimbre, donde los maestros asistieran a talleres de elaboración de vasijas de barro, pintura de vasijas de barro. Cuando digo los maestros, los niños y todo, pero ahí los padres serían los maestros y nosotros estaríamos de aprendices. Un proyecto educativo donde la escuela se proponga recuperar la lengua madre, invitemos a los maestros para que nos den algún día de la semana clase de lenguas madre, y ahí los maestros y los alumnos iríamos de aprendices. Y junto a eso tendríamos talleres entonces donde los maestros serían los maestros. Y los maestros nos dieran, por ejemplo, historia de la filosofía, historia de las ideas revolucionarias, historia de las ideas emancipadoras. Y ahí los padres irían a aprender, a escuchar. El despojo en el territorio de la náhuatl, historia de la náhuatl. Invitamos a maestros, a pensadores como mi amigo Guillermo Marín, que son gente muy investigadora, gente que aporta siempre que se le invita. Entonces, yo pienso un proyecto educativo donde todos vayamos a aportar, a donar, a dar también saberes, formas de hacer, formas de sentir. Ahí estaríamos navegando en contra del distanciamiento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Piensa conmigo porque nos gusta soñar con esto. En las comunidades, generalmente los viejitos, las personas de más años, se nos están muriendo. Y cuando en una comunidad se muere un viejito de 90 años, lo que se muere es una biblioteca. ¿Cuántas cosas hermosas se lleva ese hombre que no nos dio? Imagínate una escuela que en su proyecto, un preescolar que en su proyecto busque cuáles son las personas más grandes de la comunidad y las invite a la escuela un día para hacerle cuento a los niños. Los cuentos que le hacían sus papás a ellos, se lo hagan al niño en español y después en zapoteco. Y que además pintemos las paredes de la escuela con imágenes de animales, de fauna y de flora, con el nombre en español y el nombre en zapoteco. En vez de estar poniendo en los jardines ahí a Mickey Mouse y a toda esta construcción ideológica de Walt Disney, que muchas veces llenan los jardines oaxaqueños. He visto cientos de jardines oaxaqueños con imágenes de princesitas,
de sirenitas y de todas estas construcciones ideológicas de Walt Disney? ¿Por qué no poner nuestras culturas, nuestras lenguas e ir construyendo eso en unión con padres de familias que vengan a la escuela a aportar sus historias, sus cuentos? ¿Por qué un proyecto escolar no se propone, digamos, en una secundaria técnica, una secundaria general, 5 o 6 alumnos que trabajen en un proyecto de ir interrogando a estos adultos mayores para recuperar esa memoria, transcribir eso y elaborar textos de historia comunitaria basados en la biografía de los personajes fundamentales de la comunidad, de los adultos? ¿Por qué un proyecto educativo no puede incluir estos elementos que, además de lograr conciencia, imbrican a los comunitarios en el proceso educativo, desarrollan habilidades en los jóvenes que tienen que ver con la sociología, con la psicología, con la redacción de texto, con la producción de sentido? Yo te he querido poner solo algunos ejemplos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para navegar en contra del distanciamiento. Yo reconozco que hay muchísimas escuelas y comunidades en Oaxaca y zonas escolares que están haciendo muchísimo. Yo conozco muchas. Voy a mencionar una, no se me enojen. La zona 03 de Preescolar Centro, con la que hicimos el PAPET. Bueno, lo hicieron con camarada, compañero Marcelo, pero yo caminé mucho tiempo con ellos. Y ahí tiene un ejemplo de una zona que creó un proyecto educativo propio y lo están trabajando en esta dirección que estamos proponiendo. Bueno, mi amigo, te doy las gracias por invitarme. Pues ahí está, y padres de familia, si les interesan, pueden también acercarse a esta zona escolar, la zona escolar 03 de preescolar, aquí del centro. Cerraríamos, Miguel, esta idea, hablaste de el distanciamiento, pero uno también muy evidente, y quisiera que también lo abordaras. ¿Cómo se implica la escuela en la celebración de las fiestas del pueblo? La escuela permanece al margen. Ahí tienes un ejemplo. Desgraciadamente, comúnmente, las escuelas se integran a las fiestas del pueblo como un consumidor más de todo lo que se ha construido históricamente. Y muchas fiestas del pueblo rotan en torno a beber alcohol, el jaripeo, mujeres que se levantan en las madrugadas a hacer tamales y a trabajar horas y horas y horas, y los hombres que nos emborrachamos, ¿no? Y toda esta cultura, digamos, machista. Yo creo que la escuela se puede integrar de otro modo a la fiesta del pueblo. Yo creo que es momento que la escuela empiece a proponer, a crear cultura, a crear nuevas tradiciones. La escuela puede construir ofertas de teatro, de cine, de presentaciones de libros, y crear espacios donde la familia vaya a ver cómo sus hijos recitan poesía, concursos de oratoria, concursos de teatro. Por ahí se hacen gestiones y se consigue algún tipo de premio, ¿no? Y empezar a construir espacios en los que la fiesta del pueblo también porte cultura de la emancipación, cultura de la belleza en esta dirección cultural. La literatura, el arte, la danza, la pintura. Hay tantas cosas que tenemos que recuperar. Nosotros, que la escuela puede ser un elemento fundamental para proponer, porque necesitamos una escuela propositiva, proponer una fiesta del pueblo donde estén estos elementos que mencioné. No estoy diciendo que no, porque son una tradición, son bonitas, la gente lo disfruta, pero también que participe la escuela como institución cultural emancipadora de la comunidad. Te doy las gracias, amigo, por invitarme. Pues ahí está, amable Radio Escuchas, padres de familia. Vamos comprendiendo esta institución como un proceso muy dinámico, muy activo, en donde tenemos cabida todos. Está el reto, compañeros maestros, de que pudiéramos estar participando en esa escuela y nuestro proyecto vaya alcanzando la dimensión emancipatoria. Miguel, muchísimas gracias por este acompañamiento, esta donación de tu ser, de tu pensamiento. Te agradecemos y nos vemos en una próxima semana. Nos vamos y nos vemos. Gracias.